Bueno, hola a todas y a todos. Hoy vamos a trabajar sobre la clase teórica 10, que en realidad inicia lo que sería la unidad número 3 de nuestro programa, donde vamos a puntualizar en cuestiones específicas que tienen que ver con el sentido político de la tecnología. Entonces, lo que vimos hasta acá es lo que nos sirve como digamos, o sea, el dispositivo básico de análisis que vamos a poner en juego en el trabajo final. Lo que vamos a ver a partir de esta clase en adelante son distintos aportes de teóricos de la ciencia y la tecnología que nos sirven para construir interpretaciones acerca del caso que estamos trabajando. Algunas les van a servir más en función de los casos que estén trabajando, en otras menos. La cuestión es que vamos a ver estas cuestiones en detalle como para poder justamente vincular el análisis del caso que están haciendo con alguna de las interpretaciones que están proponiendo estos autores para pensar justamente la tecnología en un sentido político. Hoy vamos a empezar con el texto de Andrew Finberg. Andrew Finberg es un filósofo de la ciencia y la tecnología, fue discípulo de una línea, digamos, o sea, de análisis críticos marxistas, digamos, englobados en lo que se llamó la Escuela de Frankfurt, y participó justamente de las revueltas estudiantiles del 68. O sea, es alguien que el background que tiene es un background de análisis crítico, digamos, o sea, muy fuerte, y en este sentido, digamos, o sea, trabajó justamente como aporte en el campo de, ciencia, de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, justamente dinamizando lo que es un análisis político de la ciencia y la tecnología, de las relaciones en la ciencia y la tecnología. Muchas veces en las clases teóricas yo les dije que de Andrew Finberg nosotros tomábamos una idea clave, que es esta idea de abrir el código técnico al capitalismo. Él lo que dice justamente es que el capitalismo, una de digamos, de las fuerzas estructurales del capitalismo tiene que ver justamente con digamos, el desarrollo de dispositivos tecnológicos que nosotros, digamos, o sea, podemos utilizar, pero no sabemos cómo funcionan. Y que ese conocimiento, digamos, o sea, acerca del funcionamiento, generalmente está reservado a los expertos. Entonces, una de sus apuestas justamente pasa por democratizar el entendimiento y más que el entendimiento, la acción sobre las tecnologías por parte de los grupos, digamos, ciudadanos, los grupos populares. Entonces, esta es digamos, la idea de base que tiene Finberg cuando trabaja. En el texto que tenemos ahora para el teórico, él puntualiza, digamos, o sea, con la idea de democracia, de pensar justamente democracia en términos de la toma de decisiones. ¿Quiénes son los que toman decisiones acerca de la tecnología? Y este es el aspecto que nos va a interesar, digamos, o sea, habíamos visto algo de esto cuando discutimos la idea de tecnocracia, entonces lo que está proponiendo Finberg es opuesto a la idea de tecnocracia. Es, digamos, o sea, una propuesta que va a discutir justamente la idea de una elite de expertos, una elite de expertos, digamos, o sea, basados en el conocimiento, que van a discutir sobre estas cuestiones. Pero Finberg va a trazar una diferencia entre ciencia y tecnología. Esto es cosas que ya, muchas de las que van a leer son cosas que ya venimos trabajando. Vamos a ver la perspectiva, digamos, puntual, por qué, digamos, Finberg dice que hay que diferenciar entre ciencia y tecnología y está pensando en qué casos. Digamos, eso no es lo más importante, pero lo que nos va a importar es justamente cómo argumenta la idea de una participación amplia, una participación plural en los procesos digamos, de toma de decisiones científicas y tecnológicas. Y para eso él parte de un caso, digamos, que fue muy conocido, que fue el caso de la fusión fría. Este es un experimento, digamos, o sea, como muchos otros que se hicieron, digamos, o sea, en Estados Unidos por estos dos científicos, Pons y Fleischmann, eh, que justamente decían que por este proceso de la fusión fría podían producir energía muy barata. Y esto, digamos, o sea, lo que generó es una ola de apoyos por parte principalmente de ¿cómo se llama? Del Estado, digamos, o sea, y algunas corporaciones, en invertir justamente dinero en el desarrollo de este proyecto. Esto generó muchas expectativas, fue presentado con bombos y platillos, pero 5 meses después hubo, digamos, un comité científico que refutó las pruebas que habían presentado para poder avanzar a una nueva etapa, ya una etapa, digamos, o sea, de operacionalización de los hallazgos que habían tenido. Esto, digamos, o sea, lo toma Finberg para decir, bueno, acá hubo un proceso en el cual hay esta flexibilidad interpretativa sobre los resultados del propio experimento de prueba, muestran, digamos, o sea, cómo había una simetría entre lo que se suponía que para algunos científicos que eran pares, digamos, o sea, había cosas que no cerraban en cómo, digamos, o sea, habían sido elaborados los procedimientos, y para el caso de Pons y Fleischmann, que eran los dos científicos que lo estaban promoviendo, en realidad era que había habido algunas fallas técnicas, pero que en realidad la estructura, digamos, o sea, del experimento era una estructura rigurosa y una estructura correcta.
Lo que analiza, digamos, o sea, Finberg es justamente esa simetría de ahí entre una cosa y la otra y va a proponer algunas explicaciones acerca de eso, de por qué, digamos, o sea, sucedía eso. Justamente, digamos, o sea, una de las cuestiones que toma Finberg, que nosotros ya, digamos, vimos antes, era esta idea de cuál es la relación entre ciencia y tecnología, y él dice, bueno, hay un relato clásico entre esta idea de, bueno, la ciencia produce investigación y está, digamos, o sea, regida sobre el dominio de la verdad, de quién, digamos, o sea, puede producir conocimiento verdadero, y la tecnología sería la aplicación, entonces, de esas verdades, y por lo tanto está organizada en función de un régimen de utilidad, verdad por un lado, utilidad por otro. Él dice, es cierto, digamos, o sea, que hay problemas, digamos, y uno puede pensar que esto, digamos, los límites entre una cosa y otra están desdibujados en la ciencia de hoy en día, es lo que nos decía Dañino con la idea de tecnociencia, ¿no? Que un montón de descubrimientos fueron en realidad pensados antes por su aplicación que por, digamos, o sea, pero lo que rescata, digamos, Finberg, de esto es que todavía en la estructura científica hay cierta idea de una especie de estructura colegiada que lo que hace es someter los procedimientos y someter, digamos, o sea, los hallazgos a un escrutinio más amplio que en el mundo de la tecnología. Y esto es clave. Para él, el mundo de la tecnología está muy asociado al desarrollo del capitalismo y por lo tanto al sistema de corporaciones, por lo tanto intereses privados, que están interesados justamente en que se desarrolle comercialmente, digamos, ese conocimiento. Y él dice, todavía en el ámbito científico, si bien está atravesado por intereses económicos, obviamente, todavía, dice Finberg, hay espacios en donde la disputa, digamos, y la lucha por la verdad todavía, digamos, sigue siendo fuerte y eso da como, digamos, o sea, como consecuencia espacios un poco más democráticos en términos de cómo se toman decisiones. Por eso para él va a ser importante justamente mantener la diferencia entre lo que es ciencia y lo que es tecnología. En este sentido, para Finberg, la idea de la existencia de fronteras difusas entre digamos, la ciencia y la tecnología provee, digamos, o sea, algunas ventajas, y esto tiene que ver justamente con la idea de utilidad social. Esta cuestión de, bueno, cómo se puede pensar en realidad que, digamos, o sea, digamos, explicitar el interés en el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la ciencia y la tecnología para fines, digamos, o sea, de utilidad social es importante. Y en este sentido, hay, digamos, o sea, una cuestión importante que es que, digamos, el desarrollo de los avances científicos tiene que tener algún sentido de utilidad social, o sea, tiene que servir en principio, o por lo menos en términos, digamos, o sea, aunque sea retórico, para mejorar la vida de las personas. Entonces esto es importante, dice Finberg. Y en este sentido, esta idea de utilidad social es una idea importante, pero al mismo tiempo hay un riesgo, dice Finberg, respecto de esta misma idea, que es lo que vamos a ver a continuación, que es justamente qué pasa, digamos, o sea, con quienes definen utilidad. Utilidad la van a definir los propios usuarios, los propios ciudadanos, o la van a definir las élites administrativas de gobierno, o, por ejemplo, digamos, o sea, las corporaciones. Entonces lo que dice es, en realidad, si nosotros vemos lo que está sucediendo en los últimos años, lo que vemos es que utilidad, en términos de la relación entre, digamos, problema-solución, digamos, o sea, estas tecnologías solucionan qué tipo de problemas, son problemas que no están definidos por los usuarios, sino que están definidos por las corporaciones o los gobiernos. Entonces hay poca participación democrática en cómo se construye, digamos, esa idea de justamente de utilidad social. Para eso, digamos, o sea, él va a traer una idea que es, o sea, va a trabajar con una teoría que es la teoría de la sobredeterminación, porque él dice, bueno, en realidad esa idea de utilidad, digamos, de qué es lo útil, qué es lo necesario, qué es lo importante, está muy asociada a la idea, digamos, o sea, de una ciencia que provee un procedimiento exacto y riguroso, y por lo tanto, como vimos, digamos, o sea, con el concepto de tecnocracia, la justificación, la argumentación de qué es lo útil, lo importante, lo verdadero, está sometida a criterios científicos que per se deberían ser, digamos, o sea, axiomáticos, deberían ser inescrutables, no se cuestionan. Entonces, cualquier tipo de transformación, si está amparada en que, digamos, o sea, la ciencia está determinando que eso es lo que hay que hacer, se toma como válido, se toma como verdadero y entonces, por lo tanto, se justifica su implementación. Él dice, ojo con esto, porque en realidad, digamos, si nosotros solamente confiamos, digamos, y solamente depositamos nuestra confianza en que digamos, las élites científicas y tecnológicas van a definir digamos, en relación con gobiernos y corporaciones qué es lo importante y qué es lo necesario, entonces tenemos, digamos, o sea, un problema. Ahora vamos a ver en el segundo bloque por qué piensa, digamos, que esto es un problema, pero ahora, digamos, me detengo en el mecanismo de decisión. Él trae la teoría de la sobredeterminación para decir, en realidad, si yo pienso en la teoría de la sobredeterminación, no hay, digamos, o sea, posibilidades de pensar
en que haya un procedimiento lo suficientemente, digamos, o sea, válido para poder asegurar digamos, el carácter de verdad de un procedimiento científico. Él dice, en realidad la validez del procedimiento, como eso ya venía trabajando Bourdieu también, etcétera, depende justamente de la legitimidad socialmente construida, y eso implica que ideas como lo que está bien hecho en forma racional, en forma rigurosa, y por lo tanto, digamos, o sea, que involucran un buen sentido, digamos, están puestas en discusión. Ahora, eso, digamos, o sea, eso es lo que sucede en la ciencia, y en la ciencia, si bien, digamos, hay intereses, hay, digamos, disputas, hay una estructura digamos, de procedimientos que garantiza, como les decía antes, una cierta discusión pública acerca de cómo se llegó, digamos, a esa verdad, cómo se llegó a ese, digamos, a esa afirmación. En cambio, lo que dice Finber es, en el mundo de la tecnología esto no es exactamente igual. En el mundo de la tecnología hay muchos diseños, como ya vimos con Pinch y Baker, que compiten y que entonces negocian y que etcétera, pero en general la forma de tomar decisiones acerca de cuál es el mejor modelo o el modelo más válido, etcétera, está restringido, digamos, aún más que en el campo científico. Está menos sometido a escrutinio público y por lo tanto, digamos, opera este modelo de caja negra, esta idea del código técnico del capitalismo, en el cual, digamos, o sea, las corporaciones, por ejemplo, mantienen, digamos, o sea, eso como secreto. Entonces, por ejemplo, no permiten, Google, por ejemplo, hace desarrollos pensando, digamos, o sea, en cómo digamos, van a impactar la vida de las personas, pero sin embargo no podemos operar sobre la forma en la cual están diseñados los algoritmos. Nosotros somos usuarios y somos proveedores de información para eso, pero no podemos operar. Entonces dice, en realidad entre las dos cuestiones, este principio de subdeterminación, que es que en realidad, en términos, digamos, estrictos, no hay forma de determinar unívocamente una verdad o una cosa que sea mejor, digamos, o sea, per se, opera, digamos, o sea, en diferentes rangos. En la ciencia opera absolutamente y está sujeto a negociación y está sujeto a intereses sociales, pero hay un espacio, digamos, o sea, hay una estructura, digamos, de la forma en la que se toman decisiones y se acredita y la legitimidad de ese conocimiento que es un poco más amplia y un poco más democrática. En tecnología eso no sucede tan así, está mucho más pegado al poder de las corporaciones, al poder de los, digamos, de los gobiernos, y por lo tanto los desarrollos están mucho más ligados. Esto es algo que ya Merton también había advertido. ¿Se acuerdan cuando veíamos la cuestión de ojo con el nazismo, cómo se relaciona con la tecnología y la ciencia? Bueno, es una tensión, y como una tensión no se resuelve ni para un lado ni para otro, no hay uno que tenga la verdad y otro no. Lo que están marcando todos estos autores de distintas miradas es, ojo con esto, pues esto es un campo problemático, se puede resolver de mil formas diferentes, pero la cuestión es que esto es un problema, es una tensión. Ahora en el segundo bloque vamos a ver cuál es la propuesta de Finberg para poder justamente trabajar. Y en el segundo bloque es donde yo les digo que está, digamos, utilizarlo en el trabajo final, la perspectiva de Finberg, que capaz puede dar lugar o puede dar pie a que ustedes construyan, digamos, una articulación entre lo que están trabajando en el trabajo final y la propuesta de Finberg para poder construir una interpretación de los datos que están trabajando.